Hola, ¿cómo están? Reciban un cordial saludo. Soy Cristian Fabián Zambrano. Soy María Alejandra Cerquera y Joana Menéndez. Somos estudiantes de la Uniminuto del último semestre de Administración Financiera. Se ha tenido en cuenta la empresa Agrovet, dedicada a la comercialización de productos agropecuarios. Bienvenido. Como primer punto, ¿qué es un derivado financiero? Un derivado es un instrumento financiero cuyos pagos y valores se derivan o dependen de otra cosa. A menudo se llama primario o subyacente aquello de lo cual depende del derivado. En otras palabras, un derivado es un producto que nos realiza cobertura en la tasa de cambio. Ahora bien, ¿por qué las empresas usan derivados? La respuesta es que aquellos derivados son herramientas para modificar la exposición al riesgo de la compañía. Esas son algunas de las características más importantes. A continuación, en un cuadro comparativo, vamos a presentar las características de los forward y los futuros. Característica: tipo de contrato. Forward, contrato entre dos partes. Futuros, negociables sobre cambios. Forward no estandarizado. Futuros, contratos estandarizados. Característica: tiempo. Forward usualmente no especifica una fecha de entrega. Futuro, categorías de posibles fechas de entrega. Característica: ajuste, inicio y fin de contrato. Futuro, ajustados al mercado diariamente. Característica: forma de entrega. A continuación, estas son algunas de las características de las opciones. Característica número 1: activo subyacente. Opciones: es el activo al que esta se está refiriendo la opción. Por ejemplo, en las opciones sobre el IBEX 35, el activo subyacente es el propio IBEX 35. Y en el caso de las opciones sobre las acciones telefónicas, el activo subyacente es la acción telefónica. Veremos ahora un poco instituciones que ofertan este tipo de derivados. La bolsa admitirá como miembro del mercado a todas aquellas entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia que tengan la calidad de intermediarios de valores debidamente inscritos en el Registro Nacional de Actores del Mercado de Valores. Igualmente podrá admitir al Banco de la República y al Ministerio de Hacienda, reglamentado generalmente por el mercado de derivados de la BVC. Entidades: primero, establecimientos de crédito. Segundo, las sociedades comisionistas de bolsa. Como tercero, las sociedades fiduciarias. Cuarto, sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías. Quinto, compañías de seguros. Sexto, sociedades administradoras de inversión. Séptimo, sociedades comisionistas independientes de valores. Octavo, la Dirección General de Crédito Público y Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda. Y noveno, el Banco de la República. Antes de solicitar a la BVC la calidad de miembro del mercado de derivados, todas las entidades deben certificar que fueron admitidos por la Cámara de Registro Central de Contraparte como miembro liquidador y miembro no liquidador. Recordemos que como microempresa puede realizar contratos de derivados financieros brindados por las instituciones o entidades y que pueden aplicar adquiriéndolos para poder obtener beneficios y minimizar riesgos de inversión. Por tanto, hay que entender que un contrato de derivados es un documento que refleja un acuerdo contractual sobre la evolución de un activo llamado activo subyacente. Aplicaciones prácticas de los futuros. Las aplicaciones más comunes de los derivados son cubrir los riesgos de incrementos o disminuciones del activo subyacente, como si se traten de seguros ante fluctuaciones futuras que puedan acarrearnos pérdida. Estos son los contratos más habituales tanto para futuros como para opciones. El futuro como seguro de cambio. En esta aplicación práctica, el futuro se utiliza para que una empresa pueda asegurar la tasa de cambio que deberá afrontar ante una compra o venta de mercancías o una inversión que implicará un desembolso o un cobro en el futuro en divisa extranjera. Forward Rate Agreements. Otra utilización práctica de los futuros es la
es la cobertura de oscilaciones futuras de las tasas de interés. En este caso, lo que acuerdan ante las firmantes del contrato de futuros es una tasa de interés en una fecha determinada, llamada vencimiento. Futuro sobre un índice de referencia de tasas de interés. Este contrato es un futuro que consiste en acordar hoy una tasa de interés en un momento del futuro. En realidad es un contrato por el que las dos partes se comprometen a presentar y pedir prestada una cantidad de dinero en un momento futuro, indicando que es un préstamo, que ese préstamo tendrá una duración determinada. Futuro sobre índices bursátiles. Por último, mostramos aquí uno de los contratos de futuro por excelencia, el futuro sobre índices bursátiles. En este caso, aunque el futuro se pueda utilizar con fines especulativos, la naturaleza de este contrato lo convierte en un seguro efectivo para proteger y dar cobertura a carteras de acciones que tengan cierta similitud con algún índice bursátil de referencia. ¿Cuáles son los riesgos mitigados con el uso de derivados financieros? Los riesgos inherentes en las operaciones con derivados financieros son: riesgo de crédito. El riesgo de crédito en los derivados incluye tanto el riesgo de su suspensión de pagos de la contraparte como los cambios que pueden registrar la exposición al mismo. Esta clase de riesgo afecta casi exclusivamente a OTC derivados, debido no solo al carácter bilateral de los contratos, sino también al hecho de que por lo general tienen un plazo de vigencia más amplio. En circunstancia, obliga a los bancos a poner en práctica métodos de seguimiento y control similares a los utilizados habitualmente en la concesión de préstamos. Riesgos de mercados y de liquidez. El riesgo de mercado de un derivado, como de cualquier otro instrumento financiero, es el riesgo de un declive en el valor del contrato producido por movimientos adversos en los precios del activo subyacente. Es por tanto un riesgo familiar a los bancos que en los últimos tiempos está adquiriendo mayor relevancia, debido, entre otras cosas, a su creciente participación en los mercados de títulos negociables. El riesgo de liquidez, por su parte, puede definirse como el riesgo de que un instrumento no pueda ser vendido a su valor intrínseco o a un nivel próximo a este con la suficiente rapidez. Este riesgo no es desconocido para los bancos, ya que su negocio tradicional consiste precisamente en transformar pasivos a la vista de activos sin liquidez. Riesgos operacionales y legales. Los riesgos operacionales son aquellos que originan pérdidas imprevistas como consecuencia de inadecuados controles internos, errores humanos, fallos del sistema o fraude. Son por tanto riesgos que los bancos están habituados a asumir en cualquiera de sus actividades convencionales. Sin embargo, las transacciones en derivados son tan complejas y opacas que solo pueden evaluarse a través de sofisticados modelos matemáticos basados en un supuesto más o menos restrictivo sobre el futuro. Más allá de que esos supuestos puedan ser erróneos, el problema más que todo radica en que frecuentemente la alta dirección delega toda la responsabilidad en los especialistas porque no comprenden esos productos. Riesgo de liquidación y riesgo sistemático. El riesgo de liquidación existe cuando una de las partes en la transacción realiza pagos o entrega activos antes de que la otra satisfaga sus obligaciones. Así, por ejemplo, la falta de sincronización que se registra en los mercados de valores entre el pago y la recepción del título. Es decir, el desfase es 5 días en Estados Unidos. Supone un peligro en el caso de que en ese intervalo se produzcan fallos informáticos, quiebra del prestatario o simplemente variaciones en la cotización. Algo similar ocurre en los mercados de cambios, dado que los horarios de funcionamiento de los sistemas interbancarios representan un 80% de las transacciones en divisas. No coinciden los países de las 3 monedas más negociadas a nivel mundial.
Ahora bien, miremos algunos ejemplos de cómo funciona ese mercado de ejemplos de derivados. Existen varios ejemplos que nos ayudan a comprender cómo funcionan los mercados de derivados. Por ahora veamos aquellos que son útiles, como las opciones forward futuros, para que como directores de la microempresa puedan tomar la mejor decisión de inversión. Primer ejemplo, supongamos que un inversor compra una opción call para adquirir 100 acciones de American Airlines, donde el precio de ejercicio es de 200 unidades monetarias. El vencimiento es en 7 meses y la prima es de 10 unidades monetarias. Supongamos que el día del vencimiento American Airlines cotiza a 230. Tenemos que la E es igual a 200 unidades monetarias, la C 10 unidades, la S serían las 230 unidades monetarias que corresponden al precio que cotiza. Por tanto, el desembolso a la firma del contrato es de 100 por 10 unidades monetarias, que igual a 1000 unidades monetarias. Como la S, es decir, el valor de cotización es mayor al valor del ejercicio, tenemos que nos interesa ejercer la opción y comprar a 200 unidades monetarias, algo que se cotiza a 230, obteniendo un beneficio de 30 por acción de vender las acciones. Este beneficio se calcula de la siguiente manera, como vemos en la fórmula. Aquí vemos que la S es el precio del mercado, la E el precio del ejercicio, la C la prima en el número de acciones. Si aplicamos la anterior ecuación de beneficio, tendremos la siguiente: es el precio del mercado menos el precio del ejercicio multiplicado por el número de acciones, restándole la prima, que esta vez multiplica nuevamente es el número de acciones. Tenemos es decir, que es igual a 230 menos 200 multiplicado por 100 menos 1000, es igual a 2000 unidades monetarias. Además, la rentabilidad global de la operación sería 3000 menos 1000 dividido entre 1000 igual a un 200%. Si la acción cotiza a menos de 200 al vencimiento, no tendrá sentido ejercerla y la pérdida será de 1000 unidades monetarias o de 100% de la inversión. Este sencillo ejemplo muestra que las inversiones en derivados tienen el potencial de una alta rentabilidad, pero también un enorme riesgo. Otro ejemplo es cómo funcionan las coberturas con derivados. ¿Cómo funcionan las coberturas con derivados? Las coberturas con productos derivados se utilizan para cubrir riesgos en los precios, es decir, mediante un contrato se puede fijar el precio al que se va a comprar o vender una mercancía en el futuro. Se toma una posición en un producto derivado para cubrir el riesgo de precios que se adquiere cuando tenemos una posición en activos subyacentes en el mercado de contado. Por ejemplo, un productor agrícola que en 9 meses va a cosechar maíz, desconociendo el precio al que le pagarán por su cosecha, en época de escasez el precio subiría, haciendo que el productor pueda vender el maíz a un precio más alto al que tenía considerado. Pero en el caso de que sea en una época de buena cosecha, la oferta del producto aumentaría disminuyendo el precio de la cosecha y tendría que venderlo a un menor precio. El riesgo para el productor es alto, ya que depende de las condiciones que se presenten en el mercado, y el precio dependerá de la oferta y la demanda que ya existe en el momento. En otro escenario, supongamos que una empresa requiera comprar maíz de manera constante. Cuando existe escasez en el mercado, el precio que tendría que pagar sería mucho más alto que el que pagaría en una época donde la cosecha es buena. El riesgo que corre la empresa también es alto debido a que el precio está en función de la oferta y demanda en el mercado. Ante estos dos escenarios, tanto el productor, que es el que vende el maíz, como la empresa, que es el comprador, pudieran acordar un precio que fuera adecuado para ambos y puedan obtener un beneficio mutuo. Si acordaran el precio mediante un contrato, estarían negociando un producto derivado. En este caso, el subyacente sería el maíz, ya que pactarían el precio al que se liquidaría la operación de compra-venta en una fecha futura. Con este contrato minimizan el riesgo que representan las fluctuaciones en el precio del maíz. Al estudiar la evolución de las acciones de IBM, que cotiza ahora a 16 unidades monetarias,
un inversor cree que no va a subir mucho hasta la fecha del vencimiento y decide vender una opción de compra de acciones de IBM dentro de unos meses a un precio pactado de 17 a cambio de una prima de 0.5 unidades monetarias. Habitualmente los contratos de opciones sobre acciones se realizan sobre lotes de 100 unidades, de modo que utilizaremos esta mecánica en los ejemplos. El día del vencimiento tenemos los siguientes escenarios. Primer escenario: el vendedor ha estado de suerte y la acción no ha llegado a los 17, de modo que el comprador no ejerce la opción. La prima total percibida es de 50 unidades monetarias. Queda en manos del vendedor. Segundo escenario o escenario B: las cosas no han sido según lo previsto y la acción se ha disparado hasta 20 unidades monetarias. La opción es ejercida con los siguientes resultados. Ejercicio: tenemos que 17% igual a 1.700 unidades monetarias. La cotización al vencimiento sería de 20%, sería 2.000 unidades monetarias. Pérdida soportada por el vendedor, 300 unidades monetarias. Prima ya cobrada sería 100 por 0.50, sería 50 unidades monetarias. Entonces la pérdida total incluyendo la prima serían 250. Es inmediato comprobar que la pérdida total del vendedor de la opción coinciden con la ganancia del comprador. Y de esta manera llegamos al final. Gracias a ustedes por estar al tanto. Muchas gracias a quienes nos vieron, a las compañeras que están aquí presentes. Muchas gracias. Nos despedimos. Felicidades. Gracias, compañeros. Feliz día.